Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Píldoras de Ingeniería. Estas píldoras son una serie de vídeos donde os cuento los métodos que utilizo en mis proyectos de ingeniería civil y topografía. En ellas os cuento cómo manejo los programas y los diferentes trucos que he aprendido trabajando con ellos. Así que venga, vamos allá. En esta serie de píldoras hemos estado viendo cómo configurar una carretera de inicio a fin, pasando por su planta, cómo generar el perfil longitudinal y las rasantes, y ahora vamos a ver el menú de alzado, ¿vale? El menú de alzado, como podéis apreciar aquí, es un menú muy grande, muy extenso, pero no lo vamos a necesitar en su totalidad, ¿de acuerdo? En este menú lo que tenemos que hacer es introducir la sección transversal de la norma, por decirlo así, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de proyecto que estamos realizando, y aquí es donde lo definimos. Por defecto tenemos una carretera, pero podemos estar hablando de carreteras, ferrocarriles, tuberías y puertos. ¿De acuerdo? Principalmente obras lineales, los tres primeros, y obras superficiales, desde cierto punto de vista, el último, ¿vale? Seleccionamos el modo carreteras. Bien. Como en el apartado de planta y en el apartado de rasante, tenemos un método muy rápido de navegación entre los diferentes ejes, clicando aquí el número o simplemente con su desplegable, ¿vale? En este punto de aquí tenemos lo que se llaman las tablas de materiales o firmes, ¿vale? Materiales o firmes, bien, lo que viene a referir es al material que ocupa primero los terrenos, la tipología de desmontes o terraplenes, ¿vale? Y la tipología de firmes. Por defecto están nombres genéricos: desmonte de tierra, terraplén, firme en sí mismo, ¿vale? Si nosotros lo quisiéramos cambiar y definir, pues por ejemplo, que cuando nos encontramos entre un sustrato que lo define una línea y otra, en vez de ser desmonte de tierra, eso sea desmonte de esquisto, desmonte de material tipo lo que sea, ¿de acuerdo? Esto es un punto muy específico, ¿vale? Y muy pocas veces lo hemos utilizado, ¿de acuerdo? Bien. Aparte de navegar por los ejes, tenemos aquí un botón o un desplegable para navegar por los acuerdos. Los acuerdos son los cruces, ¿vale? Cuando veamos ahora cómo generar un cruce, veremos que hay como 4 acuerdos en función del segmento, del cuadrante en el que estemos, ¿de acuerdo? Pues esto nos servirá para navegar entre ellos. Aquí tenemos dos opciones muy interesantes, que es, por una parte, ver el número de eje para conocerlo, por decirlo así, identificarlo. Claro, cuando tenemos 3 ejes no tiene mucho sentido, pero cuando tenemos 150 y van por tramos, pues sí que es interesante conocer el número de forma visual. No nos vamos a acordar de qué eje es cada uno de ellos, ¿vale? Esto lo podemos activar y desactivar cuando queramos. Y después la opción de ver en planta. La opción de ver en planta no es otra cosa que una simulación temporal de los datos que tenemos introducidos en la sección transversal. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que sabemos que necesitamos datos de la sección transversal, vamos a ver cómo introducirlos. Tenemos dos grandes menús, el menú de plataforma y el menú de sección tipo, ¿vale? Que trabajan la sección transversal. Aquí podéis tener una pequeña diferencia en todo lo que estáis viendo, que es, si yo le doy a este botón de contraer el cuadro de diálogo, vais a tener el menú dividido de esta manera. Vale, como podéis ver es mucho más simple y ya nos centra en las dos secciones de plataforma, sección tipo, vamos a decirlo así, complementos y ensanche y mejora. Esto está muy bien, pero prefiero siempre tener todas las opciones en la mano, ¿de acuerdo? Esto se abre o se cierra desde este menú. Si nos vamos a la opción al botón de opciones en el apartado derecho, ¿vale? Ese menú se abre desde la opción de obra lineal, menú largo, ¿vale? Yo por defecto lo tengo siempre activado y guardado en general, en la librería básica, ¿vale? Bien. Vamos a empezar con secciones transversales. La sección transversal que vamos a introducir en esta carretera es la que nos dicta la norma según la 3.1 IC. Va a ser una vía de altas prestaciones en la cual tenemos dos plataformas separadas por una mediana de ancho variable, ¿vale? Las dos plataformas van a tener un arcén interior de aproximadamente 1 metro, dos carriles de 3,5 metros y un arcén exterior de 1,5 metros, así como una cuneta tipo de 0,5 metros de ancho y 0,5 metros de profundidad, ¿vale? No es una cuneta para nada normativa, es simplemente una cuneta,
¿vale? Si eso algún día os haré un apartado específico de drenaje y vemos todo lo que hay ahí, que a lo mejor sí que es interesante, ¿vale? Y taludes de desmonte 1.1 y de terraplén 3.2. Esta sería la configuración básica que vamos a utilizar nosotros, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos esto? Primero, subrasante independiente. No es habitual que tengamos una subrasante independiente, sino que eso es un elemento puntual para algún tipo de carretera o de proyecto concreto. Por lo tanto, podemos entrar por aquí, no vamos a dejar nada, ¿vale? Ancho. Aquí tenemos la definición de los anchos, ¿vale? Lo podemos hacer de dos formas. Uno, como lo tengo yo realizado aquí, es decir, en el ancho 1 los dos carriles. Podemos incluso dividirlo en tres anchos, como digamos que cada ancho sería un carril. No es necesario porque el apartado de señalización lo podemos hacer independiente a estos valores de aquí, ¿vale? Los anchos, como veis en este menú de aquí, se refiere principalmente a la plataforma, con lo cual yo siempre utilizo el valor de ancho 1 para poner lo que sería el eje convencional. Y si después necesito hacer una diferencia y quiero que quede más clara, es donde utilizo el ancho 0 si es en la zona interior o el ancho 2, ¿de acuerdo? Es muy recomendable también utilizar el menú automático. ¿Por qué? Porque aquí lo que utiliza es, según la tabla de diseño que le he introducido al inicio, me aplica la ley de anchos y me calcula automáticamente los sobreanchos que tengo que disponer en la carretera en función del radio y de la longitud del vehículo, que suele estar en torno a 9 metros. Entonces, si mi ancho base para la izquierda, dos carriles de 3,5 son 7 metros, otros 7 para la derecha y le doy a aceptar. Aquí veis cómo me transiciona. Veréis que en ningún punto me ha cambiado el valor de 7. ¿Por qué? Porque el radio que tengo es suficientemente grande como para que no implique realizar o que sea necesario realizar sobreanchos importantes o tan siquiera apreciables. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos el valor de la calzada. Ya veis que aquí arriba nos aparece una calzada doble. Esto también lo podemos hacer en función a una línea, si estuviéramos en un ensanche o mejora, o por una tabla. ¿De acuerdo? Si queréis que veamos todos estos detalles de cada uno de los apartados de los submenús de Istran, dejádmelo en los comentarios y puedo generar algún tipo de documentación aparte, ¿vale? Bien, anchos definidos, vamos al peralte. Claro, el peralte veis que ya lo tenemos introducido. ¿Por qué? Porque como tenemos insertada una tabla, ¿vale? Solo nos tenemos que venir aquí a autotabla y buscar la tabla de diseño que hemos introducido al inicio. Si también la introduciéramos en el apartado de peralte del inicio, ya no la tendríamos que buscar aquí, ya nos aparecería directamente. Yo no lo recomiendo, prefiero buscarla porque puedo generarme tablas independientes, ¿vale? Que las necesite para algún elemento puntual y así siempre puedo elegirlas. No soy muy partidario de lo automático, sí que me gusta, pero un ingeniero tiene que tener siempre el último poder de decisión en cualquiera de los parámetros. ¿De acuerdo? Le damos a abrir y vemos que lo voy a hacer como si no existiera nada, ¿vale? Si le damos a autotabla y la seleccionamos, veis cómo aquí nos va a calcular ya todos los parámetros en función de los radios. Si existiera algún problema, pensando en drenaje o en visibilidad, aquí abajo nos aparecería un aviso indicando el pK y el problema que tiene. ¿De acuerdo? Bien. Peralte está. Vamos a las calzadas auxiliares, ¿vale? Bueno, primero, la mediana. Vamos a suponer una mediana de medio metro, ¿de acuerdo? Va a ser este elemento que tenemos aquí, de 0,5 a 0,5. Si yo activo, muy importante, estos dos botones son muy útiles. Aquí se define la sección real y aquí una sección tipo, ¿vale? Sección tipo a desmonte y a terraplén. Si yo le selecciono la sección real, ahí tengo ya mi sección, ¿vale? Sección real. Fijaos, aquí podéis ver cómo define el programa la rasante, ¿de acuerdo? Es un ancho de 0,5 metros, ¿vale? Sin profundidad, pero a profundidad de subrasante, es decir, que me llega el talud hasta la subrasante más baja de los dos ejes. Si yo aquí aumento el valor de los anchos y modifico, veis cómo se aumenta este valor de mediana. Lo voy a dejar a 1 metro, ¿vale? Bien. Calzadas auxiliares. Las calzadas auxiliares, por defecto, siempre vienen definidas de este modo. Tenemos el valor de ancho 2, ancho 3 y ancho 4 para lo que serían los arcenes exteriores y el ancho 1 para el arcén
interior, cuando estamos hablando de una calzada separada, ¿vale? Si estamos hablando de calzada única, simplemente con los anchos 2, 3 y 4 ya sería suficiente. ¿Por qué? Porque no tenemos margen interior. Entonces vamos a suponer que la izquierda son 2,5 metros, 2,5 metros y el interior es de 1 metro, ¿vale? Ahí lo tenemos. 1 metro aquí, 2,5 metros aquí, ¿de acuerdo? Bien. Suelo seleccionado. El suelo seleccionado es la esplanada, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo que definirle el valor de esplanada que voy a tener. Supongamos que tenemos una categoría de esplanada E2, con un tipo de suelo tolerable. Si yo me voy a la norma 6.1, me va a indicar que tengo que formar una esplanada de 75 centímetros de suelo seleccionado. Pues ¿dónde la tengo que formar? Cuando estemos en roca no será necesario formarla, en las SSR, SSR2 y SSR3, porque se considerará como que ese material ya es seleccionado. Entonces, ¿dónde lo voy a tener que formar? En el desmonte y el terraplén. Si yo le indico aquí el valor, 75 y 75, veis cómo ya me acaba de formar en desmonte y en terraplén esa esplanada. Bien, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces, suelo seleccionado. El paquete de firmes ya lo tengo introducido, pero no lo vamos a ver tan en detalle, lo vamos a ver al final, por decirlo así. Saneos de terraplén, si tuviéramos un suelo inadecuado, los dispondríamos, y las aceras, si estuviéramos en una urbanización, dispondríamos aceras, ¿vale? Con lo cual, la plataforma de esta carretera estaría definida. Nos vamos a la sección tipo. La sección tipo tiene varias opciones. Primero, aquí tenemos que definirle el espesor de cada uno de los de los márgenes derecho e izquierdo. Vamos a suponer un espesor de medio metro, pues 0,5 y 0,5. La rasante siempre debe ser, o la subrasante debe ser paralela, en este caso subparalela a la rasante, y el subarcén lo debemos prolongar, ¿vale? Para que no se nos produzcan talones. Una cosa es que se produzca un talón en la mediana, porque el peralte hace que se cambie, y otra cosa es que en esta parte de la plataforma, que debe ser continua, tengamos ese talón, ¿de acuerdo? Bien. Zona de cálculo. Esto es importante porque de inicio vamos a tener esto, no vamos a tener ninguna zona de cálculo definida, ¿vale? Yo lo que hago es siempre definir la automática. Automática desde el PK inicial del proyecto hasta el PK final. La zona de cálculo es la base que va a utilizar el programa para calcularme todo el proyecto. Es decir, desde qué PK hasta qué PK y con qué materiales va a realizar los cálculos. Los materiales se definen: tierra vegetal, pues por ejemplo, 50 centímetros, ¿vale? Veréis cómo, si me voy a la sección real, aquí están los 50 centímetros. Vegetal más inadecuado, si yo tuviera una parte que tengo que retirar, aquí aparecería con esta línea cian, ¿vale? La voy a quitar. La R es el terreno competente, la tierra, por ejemplo, 12 metros, ¿vale? Pues yo sé que desde aquí hasta aquí tengo tierra y después tengo que roca, pues por ejemplo la voy a bajar, ¿vale? 6 metros de tierra. Y después que tengo los diferentes espesores de las rocas, porque una puede ser más compacta, otra puede ser menos compacta, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar sin rocas y vamos a ver qué pasa en los cálculos, ¿de acuerdo? Bien. Zona de cálculo. Esto también lo podemos hacer en función de las diferentes secciones tipo que tengamos. Imaginaos que tenemos una zona en la que la cuneta es más grande, más pequeña, pues tenemos que generar una nueva sección tipo, ¿vale? También podemos tener lo que se denominan sondeos independientes. ¿Qué son los sondeos independientes? Los sondeos independientes son PKs donde yo tengo un sondeo real e introduzco el dato. Y pueden ser diferentes PKs pueden ser PKs distintos a los tramos de sección tipo que tengo. Entonces, claro, a lo mejor en una misma sección tipo tengo dos sondeos y yo tengo que diferenciarlos. No voy a cambiar la zona de cálculo. ¿Por qué? Porque la estoy repitiendo. Pero si hago un sondeo independiente, yo puedo tener aquí tantos PKs como necesite. En cambio, aquí solo una zona de cálculo o dos diferentes a los sondeos independientes, ¿vale? Por el momento no vamos a utilizarlos. Bien, desmonte. El desmonte tenemos que definir desde dónde nos va a arrancar, es decir, el control de ese talud y esa cuneta.
por defecto saldrá siempre desde el arcén y desde el borde de la berma, ¿vale? Aquí definiremos el valor de berma, por ejemplo, 1 metro, pues aquí ya tengo desde el arcén 1 metro de berma. La cuneta, pues por ejemplo, 0,5 metros, 0,5 metros, 0,5 metros, con un revestimiento de 10 centímetros. Estos valores los tenéis aquí expresados, ¿vale? El CD es el vértice o el lado opuesto, el CA es el lado contiguo, el CC sería el fondo, imaginaos una cuneta trapezoidal, ¿de acuerdo? Y la cota de la cuneta es el ZC. Siempre es interesante revestirla cuando tengamos, digamos, las necesidades de drenaje de revestirla, ¿de acuerdo? Esto puede ser simétrico, es decir, igual en la izquierda que en la derecha, o asimétrico, de tal manera que en la izquierda introduzca otro valor diferente de cuneta. Esto dependerá de los tramos de cálculo, ¿vale? Y de la sección tipo. Tierra bóveda. La tierra bóveda es el desmonte que yo tengo aquí. Por defecto, esto se define como en la longitud de cota que yo defino aquí, es decir, desde 0 hasta este valor, el talud que yo voy a introducir aquí. Si, por ejemplo, yo digo que los primeros 2 metros, como es roca, va a tener un talud muy pendiente de 0,3 y hasta los 10 metros de altura o 50 metros de altura va a tener ya un talud 1, yo lo que veis que he hecho aquí es que en este primer tramo de 2 metros de profundidad yo tengo introducido el talud de 0,3 y después desde 0 hasta, bueno, desde 2 hasta 50 tengo el talud de 1. ¿Por qué pongo 50? ¿Por qué pongo 100? Porque tú no tienes por qué saber la profundidad que tiene este desmonte, pero nunca vas a tener un desmonte de 100 metros. Por lo tanto, siempre te va a cumplir este tramo, ¿vale? Aquí introducimos los taludes y aquí introducimos bermas de descanso. Por ejemplo, de 0,5 metros entre un talud y el otro, ¿vale? Fijaos. De esta manera se definen los diferentes tipos de bermas que podemos introducir. ¿De dónde salen estos valores? De esta gráfica de aquí, ¿de acuerdo? Por defecto no la vamos a configurar y la dejamos así. Tenemos ya la tierra, de la misma manera haríamos con la roca. Por defecto en roca tengo un talud de 1, lo voy a poner de 0,5, ¿de acuerdo? ¿Esto qué va a pasar? Que cuando nosotros entremos en un estrato de roca, en vez de ponerme este tramo de taludes, me va a poner este tramo de taludes. La tierra bóveda ahora mismo la estoy definiendo en modo paramétrico, pero tengo infinidad de modos para definirlas, desde con muros, con líneas, con un vector, ¿vale? Vectores, tablas de taludes, infinidad de muros, de opciones, ¿de acuerdo? No las vamos a ver ahora todas, pero tenemos incluso para poder hacer algo más específico. Bien, de la misma manera tenemos el terraplén, con la definición de la berma y el terraplén de 100 a 1,5. ¿Esto qué significa? El talud de 1,5 es cuando avanzo 3 en horizontal, desciendo 2 en vertical. ¿Vale? Perfecto. Ahí tendríamos ya nuestra sección tipo. Ahora lo que vamos a hacer es ver muy rápidamente los cruces. Los cruces se definen en función del radio. Por ejemplo, voy a suponer 15 metros. Voy a hacer esta glorieta de dos formas. Una con una isleta fija y otra sin isleta. Sin isleta estaríamos hablando de un cruce como lo que estáis viendo ahora y con isleta sería desde el menú de glorietas. Lo que voy a hacer ahora aquí es generar dos ramas de un radio de 15 metros. Y ahí tenemos los acuerdos. Vale, fijaos, los acuerdos es que yo tengo aquí el eje principal que avanza de norte a sur. Por lo tanto, esta es la zona anterior y esta es la zona posterior al cruce que se produce aquí. Este sería el lado izquierdo y este sería el lado derecho. Pensad que estamos avanzando norte-sur, por lo tanto tenemos que tener la visión norte-sur, ¿vale? Entonces, yo le digo que selecciono un acuerdo de el eje 1 frente al eje 2, este eje frente a este eje. ¿Qué acuerdos tengo que poner? Los acuerdos posteriores. Me interesa esta rama y esta rama. Pues el posterior derecho y el posterior izquierdo. Aquí he definido un radio que es el dato número 1 de 15 metros. Y voy a definir otro radio de 30, que va a ser el número 2. El derecha posterior sería posterior derecha, le voy a definir los 15 metros, y al izquierda posterior los 30 metros.
Por lo tanto, aquí pongo el valor de dato 1 y aquí el valor de dato 2. Ajusto la rasante y el peralte y le doy a calcular ejes. ¿Qué me va a hacer ahora aquí? Me va a calcular cómo quedaría representado este proyecto. Ahora puedo incluso venirme aquí y decir, este es muy pequeño, lo voy a subir a 20 metros. Ahí tenemos cómo va calculando el programa ese cruce. ¿Vale? Supongamos que necesitamos la isleta porque es la glorieta. ¿Vale? No tendría que utilizar este modelo. Entonces, borro los cruces. ¿Vale? Si lo calculo no aparece nada. Y me voy para el menú de glorietas. Aquí veis todos los parámetros que puedo configurar dentro de mi glorieta. ¿Vale? Y vamos a añadir un cruce. En este caso añadimos el eje 1 contra el eje 2 y en el PK 0 o 6, le voy a poner 6, ¿vale? Vamos a dejar por defecto los valores que vienen y calcular el eje. ¿Qué me está realizando aquí? Bueno, primero, como veis, no nos cumple, no es capaz de calcularlo, tenemos que cambiar algo. ¿Por qué? En función de la tipología del proyecto, estos parámetros están pensados para casos muy favorables, ¿vale? De hecho, veis que aquí me genera ya una isleta bastante contundente. Eso es porque estamos utilizando el modo de parámetro. Yo lo que tendría que hacer ahora es ponerme a configurar cada uno de estos parámetros según la normativa y según esta entrada concreta. ¿Vale? Eso es bastante lioso. ¿Qué es más fácil? Utilizar un método de radio en donde el programa calcula y adapta la entrada en función del radio del parámetro. No es lo mismo introducir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parámetros para configurar la glorieta que introducir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es la mitad. Y principalmente lo que tenemos que introducir son estos parámetros de aquí. ¿Vale? Lo calculamos. Ahí veis cómo me genera lo que serían las alas exteriores y de la misma manera me genera las alas interiores. ¿Vale? Este valor que voy a tener aquí. Bien. Voy a dibujar de forma rápida o introducir los valores de forma rápida de la glorieta, ¿vale? Para después poder calcular un poco todo el proyecto y ver qué nos resuelve el programa. Vale, la glorieta habitualmente suele tener por el margen exterior dos carriles de 8 metros, que en este caso, si os fijáis, es el margen derecho, pues le pongo aquí 8 metros, 0, ¿vale? En cualquier momento yo puedo calcularlo y ver que me salga. Fijaos, me dibuja solo la mitad. ¿Por qué? Porque si me voy a la zona de cálculo, aquí no la tenía bien definida. Entonces ahora sí que me lo va a calcular todo. Bien. Los peraltes ya me los ha introducido cuando he calculado la rasante, ¿vale? Y ahora me vengo para aquí. Voy a suponer que por el lado izquierdo tengo un margen de seguridad de 1 metro y aquí tengo 2,5 metros para que me coincida con la rasante, con la plataforma que he introducido en la nueva vía. De la misma manera, esta glorieta tiene un radio de 34 metros, si le quito 1 metro me quedan 33, voy a disponer una acera por el lado izquierdo, ¿vale? Con un bordillo tipo, ahí, de 33 metros. ¿Por qué? Porque lo que hago con esto es definir la isleta. ¿Vale? Ahí tenéis la isleta al centro. Vale, tenemos un pequeño punto de solape, es más que suficiente. Y aquí tendríamos ya lo que sería la sección transversal. Fijaos, esta es la isleta. Es una isleta grande, ¿vale? Pero la quedaría definida. Tengo la zona de cálculo. El desmonte, fijaos, esto es asimétrico. ¿Por qué? Porque por el lado izquierdo no necesito tener un desmonte y un terraplén. ¿Por qué? Porque tengo la isleta. Entonces solo lo voy a definir por el lado derecho. Voy a suponer los mismos valores o parecidos que tenía en el eje 1, ¿vale? Y aquí tengo ya 100 y 1. Esta sería cómo quedaría la sección transversal en desmonte. Y de la misma forma lo realizo en el terraplén. 101,5, 1 metro, ¿vale? Claro, es muy probable que en esta plataforma no tenga ningún terraplén, ¿de acuerdo?
¿Veis? Ahí puedo ver cómo se genera toda la plataforma. Compruebo la sección tipo, subparalela y prolonga, ¿vale? Y ahora ya tendría la glorieta y ya tendría este eje del tronco para calcularle su proyecto, ¿vale? El cálculo del proyecto es muy sencillo y lo vamos a ver en el próximo capítulo de las píldoras de ingeniería. Incluso podremos ver parámetros especiales para el cálculo de este proyecto, ¿de acuerdo? Venga, continuamos.